compañeras y compañeros de Comisiones Obreras, quiero trasladaros un saludo fraternal, muy cálido, muy comprometido, no solo de la representación de la Unión General de Trabajadores que está presente en la apertura de este Congreso, sino de toda la Unión General de Trabajadores. Y quiero también, con toda sinceridad y con toda claridad, felicitaros por el buen trabajo sindical que habéis desarrollado en estos últimos 4 años en los que ha sido secretario general mi compañero y amigo Ignacio Fernández Toso. Os quiero felicitar sinceramente porque creo que desde la transición no hemos tenido una etapa tan difícil. Antes de que se iniciara la apertura del Congreso, intercambiaba unas palabras con un viejo amigo, un trabajador sevillano, ya jubilado, que fue procesado y condenado en el proceso 1001, Fernando Soto, y me decía: os tengo casi lástima, porque nunca, dice, incluso en el franquismo, las cosas eran más sencillas. Y sin embargo, ahora la situación es muy difícil, y nos han querido poner todo a la contra, absolutamente todo. Estamos además, como sabéis, en una situación en la que la disposición anímica de las trabajadoras y los trabajadores españoles difiere de lo que acontecía allá por el final de los años 70, principios de los años 80, allá por la época de la transición. Porque ahora hay no solo una enorme incertidumbre, sino que hay cierta desesperanza. Porque en aquella época que había muchas dificultades, que había que sacar al país de las tinieblas de la dictadura, teníamos el faro, la esperanza de Europa. Y ahora, desgraciadamente, muchos trabajadores, muchas trabajadoras de nuestro país no conciben a Europa como una esperanza, sino que la conciben como una amenaza. Y creo que ese es uno de los equívocos contra los que también tenemos que combatir. Porque no es Europa, no son los pueblos de Europa, son las políticas que están imponiendo las instituciones europeas al servicio de la estrategia de la canciller alemana, la señora Merkel. Y afortunadamente, ante esta muy mala situación, creo que hemos respondido con la mejor etapa de la unidad de acción entre Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y el resto de las fuerzas sindicales. Y hemos sabido también entender, y la gran mayoría de las organizaciones sociales han sabido entender, que este es un envite que nos afecta a todos y que para afrontarlo debemos de compartir una estrategia común. De manera tal que junto al patrimonio sindical, social y democrático de la unidad de acción hemos acumulado la búsqueda, y lo hemos conseguido, de alianzas estables con las organizaciones de la sociedad civil. Porque, repito, lo que ocurre en nuestro país, lo que padece la sociedad española, lo padece efectivamente el 99% de los hombres y mujeres que vivimos, hayamos nacido o no, aquí en nuestro país. Una situación muy complicada. El más grave, principal, prioritario problema a resolver es el problema del paro. Casi 6 millones de personas sin empleo. Ayer el presidente del Gobierno, en su discurso
pretendió, encabezando sus palabras con la cifra de casi 6 millones de parados, acreditar su compromiso para la resolución de ese gravísimo problema, el problema del paro. Pero, sin embargo, se puede decir que lo primero que enunciaba era la cifra de parados, pero lo último del contenido del discurso inicial de investidura tenía que ver con la búsqueda de una estrategia permanente, de verdad comprometida, con recursos, en la búsqueda de acuerdos sociales para luchar contra el paro. Decía en sus primeras palabras algo así como: ya tenemos la cabeza fuera del agua. Yo diría, estamos con el agua al cuello. Y no estamos con el agua hasta la coronilla, aunque estemos hasta la coronilla de esta situación, por el empeño de la gran mayoría de la sociedad española, de los trabajadores, de muchos empresarios, de los profesionales, y con una gravísima ausencia, falta de compromiso total de los que son realmente culpables de esta situación, a los que se les protege como víctimas. Hablo de las entidades financieras. Así que, compañeras y compañeros, a pesar de esta política, a pesar de lo que está aconteciendo, hay confianza internacional en el pueblo trabajador español, a pesar de la confianza que genera la política y los comportamientos del partido del gobierno. Y nosotros, en cierta medida, hemos contribuido a ello. Hay acuerdos que hemos firmado de los que el presidente del gobierno pretende hacer alarde, como el acuerdo de la Renault o como el acuerdo de la Nissan. Se han hecho a pesar del enrarecimiento y los obstáculos que la reforma laboral ha impuesto a la hora de buscar soluciones alternativas, dialogadas, negociadas entre los sindicatos y los empresarios. Porque esta reforma laboral no es una reforma liberal, es una reforma intervencionista, que lo que ha hecho ha sido achicar el espacio al diálogo social y abrir el espacio a la judicialización de los conflictos laborales. A pesar de todo eso, conseguimos buscar soluciones y alternativas. Y ahora hay que preguntarse, los sacrificios impuestos, ¿para qué? En el día de hoy hay que preguntarse eso. ¿Por qué? Porque ayer, que el presidente del gobierno obtuvo una espléndida respuesta parlamentaria desde la oposición, sin embargo, quien desmontó el discurso del presidente del gobierno fue la señora Merkel, en una intervención que hizo en Alemania, donde planteó la siguiente afirmación: necesitamos un euro fuerte, aunque del euro fuerte se derive que los ajustes del sur se derritan como la nieve bajo el sol. ¿Sacrificios para qué? Toda la estrategia de devaluación de los salarios, de las condiciones laborales, de recortes de los derechos sociales, que se hacen al servicio de que mejoremos nuestra cuota de exportación y se diluyen en un santiamén por la guerra de divisas. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, esto hay que corregirlo en profundidad. Y sobre esto, y con esto quiero acabar, hay una acumulación de desafección democrática muy seria y muy peligrosa. Hay un cruce muy peligroso entre lo legal y lo legítimo en nuestro país. Se invoca la legalidad
para desahuciar a una anciana, a una familia del piso porque no lo puedo pagar. Pero la mayoría de la población considera esa legalidad ilegítima. Y tenemos que conciliar lo legal con lo legítimo. Y ese es un elemento que también, a mi juicio, hay que incorporar para devolverle la credibilidad a las instituciones y al funcionamiento de la democracia. Y sería tremendamente negativo que el Gobierno haya aceptado a trámite la iniciativa legislativa popular para darle una patada adelante, sortear el escollo del debate del Estado de la Nación y luego no hacer nada. Porque se puede producir una situación muy grave. Por lo tanto, llamo a la responsabilidad al Gobierno en esta materia. No se hagan fintas políticas con un asunto tan grave como este. Resuélvase el problema de fondo. Aquí, el riesgo, el que se haya producido lo que se ha producido, ha venido de la mano de los créditos al promotor, no de los créditos a aquella familia, a aquella persona que quería tener una vivienda digna, porque en aquel entonces tenía un trabajo y la podía pagar. Y ahora ha sido despojado de su trabajo y no la puede pagar. Por lo tanto, esperemos que el Gobierno no cometa un enorme atropello que puede tener consecuencias graves también en relación con la percepción de la democracia, del Parlamento y del Ejecutivo en nuestro país. Termino, compañeras y compañeros, deseando buen trabajo. Yo recojo las palabras sinceras, difíciles de pronunciar aquí, del presidente de la COE, del señor Rosell. Sé que todos nos tenemos que renovar, pero tenemos que renovarnos, pero mucho ojo. Hay a quienes hagamos lo que hagamos, nunca le va a satisfacer. Porque no es que quieran otros sindicatos, es que no quieren sindicatos. Ni quieren a comisiones, ni quieren a la Unión General de Trabajadores, ni quieren a la Unión Sindical Obrera, ni a ningún otro sindicato. Tengámoslo claro. Tengámoslo eso meridianamente claro. Sé que vosotros lo tenéis. Así que simplemente desearos buen trabajo. Vuestro éxito es nuestro éxito. Muchísimas gracias.